Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. Te invito a que sientas el terror en su máxima expresión con este relato llamado Terror en la Morgue. Soy un doctor que trabaja en un hospital de urgencias en la ciudad de Durango. Mi nombre es Enrique y les quiero contar lo que ha sido de estar trabajando en el hospital en los turnos nocturnos, ya que siempre comentaban que se movían cosas, que las sillas de ruedas y las camillas se movían de igual forma. En diferentes ocasiones, mis compañeros me contaban cómo veían personas caminando por el hospital y cuando las buscaba el personal de seguridad, nunca las encontraban. En realidad, a mí solo me habían pasado cosas leves, pero sí me daba bastante miedo ver cómo se cerraban y abrían las puertas, o se movían las charolas del instrumental con el que trabajábamos, o si tenías que ir a algún lugar a solas, se sentía una terrible mala vibra. Yo muchas veces sentía como que me seguían y hasta apresuraba el paso para llegar al lugar donde había mucha gente. A veces, hasta me decían mis compañeros burlándose que tenía delirio de persecución, pero la verdad, siempre he sido muy sensible para estas cosas. Hay lugares en donde voy y siento que hay cosas malas rondando. Bueno, mejor dicho, entidades paranormales. De pequeño las veía mucho, pero con el tiempo se me fue pasando. Aunque ya no es tan frecuente, siguen ahí. Una noche hubo un accidente en el cual un joven de aproximadamente 20 años perdió la vida al impactar su motocicleta atrás de un camión de transporte público. Al llegar al hospital, todavía estaba con signos vitales, pero pocos minutos después falleció. Hice el procedimiento de rutina para la entrega en la morgue del hospital y para mi mala suerte, no había ningún camillero que estuviera libre en ese momento para llevarse el cuerpo. Así, mi jefe me dijo que lo llevara a sabiendas que odio ir a ese sitio, ya que me da mucho miedo. Pero bueno, es el trabajo y hay que hacerlo. Tomé la camilla y la empujé hasta el elevador que conectaba con el sótano, donde se encontraba la morgue. Bajando del elevador hay un pasillo largo y blanco. En el fondo, la puerta que se abre para ambos lados, y adentro el cuarto frío. Está la plancha de preparación de autopsias y las cabetas donde se ponen los cuerpos para su entrega a los familiares o los que son para realizar algún procedimiento. Al llegar, me di cuenta que no había nadie y le marqué a mi jefe, pero este me dijo que me esperara ahí, que no podía andar paseando por el hospital con un cuerpo. Así que con un nudo en la garganta me tuve que quedar ahí esperando a que llegara la persona que me recibiera el cuerpo. No sé si es el frío de este lugar, pero de nuevo empecé a sentir como si alguien más estuviera ahí. Le llamé a una amiguita que tengo para que me hiciera compañía, pero esta estaba en una urgencia y no podía separarse de ahí. Se empezaron a escuchar cómo golpeaban las gavetas, pero les juro que se distinguía de adentro hacia afuera, y en verdad, y eso hacía que hasta temblara de miedo. Aparte, se escuchaban como arañazos y cosas como gruñidos que venían de las gavetas, pero me dije que son cosas de mi imaginación, ya que estaba muy sugestionado. Empecé a ver las fichas que se ponen en las gavetas y realmente me sorprendió que no había ningún cuerpo. Al leer el reporte solo había dos, pero precisamente el encargado de la morgue los había ido a entregar al área correspondiente y de ahí entregarlos con sus familiares. Esto hizo que sintiera mis piernas como de trapo, ya que solo estábamos yo y aquel desafortunado joven, pero los ruidos continuaban. De repente se escucharon pasos en el largo pasillo, y esto me reconfortó, ya que iba a entregar el cuerpo y salir de ahí, pero mi semblante cambió cuando al asomarme no había nada. Ya estaba muy desesperado y no sé cuántas llamadas ya le había hecho a mi jefe, el cual ya se había hartado ante mi insistencia. Llegó el doctor Manuel, encargado de la morgue, y le reclamé que por qué tanta tardanza, que ya tenía horas ahí, y él me dijo que estaba haciendo su trabajo, pero entre la molestia y el susto no sé cuántas cosas más le dije. Todavía tardó en hacerme el papeleo de la recepción, y se seguían escuchando aquellos ruidos, y me le quedaba viendo para ver qué hacía pero él ni se enmutaba. Le pregunté que si había escuchado y me dijo que era normal. Me dio mi hoja y me retiré casi corriendo. Al llegar a mi área, mi jefe me llamó a su oficina y me reprendió fuertemente por mis reclamos hacia el encargado de la morgue. Me dijo que solo estaba haciendo su trabajo y que no tenía por qué ponerme así. Enseguida me dijo que a él también ya lo había fastidiado y como teníamos poco personal en el hospital, lo que restaba de la noche estaría en el área de los sótanos, a mi pesar, más específicamente en la morgue. Me dio muchísimo coraje y le dije que no iba a ir, pero me amenazó con un acta administrativa y tuve que hacerlo. Yo sabía que en parte era por mi actitud y por otra que me quería dar una lección, porque él sabía perfectamente lo miedoso que era, y así fue como por las malas tuve que ir a ese lugar que me daba tanto pánico. Y lo que más me podía era que el reloj marcaba la 1 de la mañana y mi turno terminaba hasta las 10. Al verme el doctor Manuel solo movió la cabeza y me dijo que no había mucho trabajo, pero que teníamos que preparar el cuerpo,
que yo había ido a dejar, pues ya me hice a la idea y empecé a cuestionar acerca de los ruidos que se escuchaban en ese cuarto, pero él solo me decía que después de un tiempo te acostumbras, que pues a lo mucho le habían llegado a jalar los pies cuando dormía un rato, pero de ahí en fuera jamás se había visto nada. Empezamos a hacer el protocolo de exámenes y limpieza del cuerpo, así como unas suturas en la parte de la frente, y el doctor Manuel iba llenando su bitácora, con todo el procedimiento detallado minuciosamente. Yo fui el encargado de guardar sus cosas, y me dio mucha curiosidad saber qué llevaba este chico en sus bolsillos, así que saqué su cartera y la revisé aprovechando que el doctor se había ido al baño. Y no creerán que es mi costumbre husmear, pero algo que no sé cómo explicar me hizo revisar entre las pertenencias del joven en la plancha. En su cartera había unas fotos, algo de dinero y tarjetas, pero al abrir una bolsita con broche me percaté que ahí había una especie de dije que decía con amor Úrsula, y supuse que era de su novia. Y en verdad, quiero que quede claro que jamás había hecho algo así en mi vida, pero decidí tomarlo y revisé la bitácora del doctor a ver si lo había registrado, pero no, porque estaba dentro de la cartera. Así que pues me dije que él ya no lo iba a necesitar y lo guardé en mi bolsillo. Y proseguí sellando las bolsas que contenían sus pertenencias. Terminamos a las 3 de la mañana y me dijo el doctor que debíamos de tomar un descanso. Y él llamó a otro colega para que le avisara si llegaba algún otro cuerpo para despertar y continuar con el trabajo. Yo pensé que lo haríamos en el cuarto frío, pero él me señaló una pequeña puerta que estaba al final del cuarto y me dijo que ahí me podía recostar un rato y que él me alcanzaba en lo que metí el cuerpo a la gaveta para esperar a que fuera liberado para poder entregarlo. Así que procedí y 10 minutos después entró el doctor. Me dijo que podía jurar que la cara de este muchacho cuando llegó era diferente, pero ahorita que lo metió parecía como enojado. Yo pensé que me había descubierto y que me aventaba indirectas para que me revelara como un ladrón, pero solo le dije que era su imaginación, que le hacía falta descansar. Yo estaba recostado en una litera mientras que él se recostó en un sillón, pero no pasaron ni 5 minutos y se empezaron a escuchar unos fuertes golpes como de metal, como si alguien estuviera pegando en las gavetas por dentro. Ahora fue el doctor Manuel el que me preguntó si había escuchado ese ruido. Yo tenía tapada hasta la cabeza por el miedo y le dije que cuando lo estaba esperando también se oían, pero él me dijo que en esta ocasión eran muchísimo más fuertes. De repente se escuchó un gran estruendo y claramente se oyó cómo se abría la gaveta del cuarto frío, en donde estaba aquel cuerpo inerte, y el doctor envalentonado dijo que se iba a ir a asomar porque podía ser alguien que viniera por el cuerpo. Salió lentamente de aquella mini habitación y empezó a preguntar que quién estaba ahí. Yo seguía escuchando golpes en la pared y respiraciones muy cerca de mí. El doctor revisó todas las puertas de las gavetas y estaban cerradas. El cuerpo estaba en el lugar donde lo había dejado. Entró a la habitación con una cara de susto que no podía con ella y me dijo que todo estaba en su lugar y que no había nadie. Ha de ser el cansancio, trata de dormir de nuevo, comentó jalando su cobija y tapándose, no sin antes poner el seguro de la puerta de entrada. Una vez más, se empezaron a escuchar aquellos golpes fuertes y profundos, seguido por la apertura de la puerta de la gaveta. Los dos solo nos quedamos quietos viendo el uno al otro, con terror emanando en nuestros rostros. El doctor me dijo susurrando que eso no era normal, sentándose lentamente en el sillón y tomando con su mano una cruz que colgaba en su cuello. Enseguida se escuchó como unas pisadas de alguien descalzo, y fue ahí cuando no pude más e intenté llamar a mi jefe, pero para desgracia de nosotros, mi celular no tenía batería y el del doctor no tenía señal. Solo susurré, Dios mío, ¿qué es esto? El doctor Manuel dijo que saliéramos a ver qué estaba pasando. Agarramos valor y la mera verdad, yo más a fuerza que nada, pero unos extraños quejidos con una voz muy gruesa nos detuvieron y se escuchaban pasos torpes, como arrastrando los pies, y ese lamento tan profundo que hacía que me tapara los oídos, pero aún así lo oía como si estuviera a mi lado. El doctor se ponía las manos en la cabeza y se repetía que eso no podía estar pasando. Estaba perdiendo la compostura. Se empezó a escuchar ya más cerca en la puerta, y el doctor solo se hincó y empezó a rezar, y yo cobardemente me quería meter debajo de la cama. En un segundo no se escuchaba ningún ruido más que la fuerte respiración que invadía todo el cuarto. Entonces por la rendija debajo de la puerta se alcanzaba a ver la sombra de los pies de este ser. Yo sentí una desesperación horrible y al doctor se le puso la piel blanca cuando el primer golpazo de la puerta se escuchó, y los alaridos ahora se escuchaban como con coraje. Yo solo me enconché en el piso y los golpes en la puerta no cesaban, hasta parecía que la iban a tirar. Cerraba mis ojos con mucha fuerza y claramente sentía cómo me jalaban hacia abajo de la cama. Era algo como invisible, pero con mucha fuerza, y esa respiración que en cada momento me imponía más terror, y el doctor solo puso su cara en el piso y seguía rezando sin dejar aquel crucifijo.
Yo me recorrí hacia la puerta y me senté con la cabeza metida entre las rodillas y suplicaba al cielo para que ya parara este calvario. Yo creo que pasaría como una media hora de este horror indescriptible cuando recordé aquel dije que había tomado del muchacho fallecido y rápidamente lo aventé por debajo de la puerta y decía perdón en repetidas ocasiones. Para mi sorpresa, los golpes fueron bajando de intensidad y se escucharon los pasos como se alejaban. Se escuchaba como si fuera aventando todo a su paso y azotar la puerta de la gaveta. Pasó un rato y no se escuchaba nada, así que decidimos salir corriendo hacia el elevador. Se me hizo un pasillo inmenso y que había pasado mucho tiempo. Después, en lo que llegó el elevador, sentíamos que aquella cosa que nos atormentó saldría en cualquier momento para matarnos de un susto. Llegamos al área de urgencias y mi jefe, al vernos todos desencajados y en muy mal estado, nos llevó directo a su oficina. Le contamos con lujo de detalle lo que había pasado y él, incrédulo, nos dijo que era nuestra imaginación y quiso buscar la explicación a todo lo que le relatamos. Después de tomarnos un té para los nervios y el susto, nos dijo que iríamos a ver qué estaba pasando, y con otros 4 compañeros más bajamos de nuevo a ese sitio espeluznante. Entramos, y los compañeros se pusieron a buscar, y nada, abrieron la gaveta donde se encontraba el joven fallecido y las otras para revisar que no hubiera algún bromista ahí escondido. Al sacarlo, el doctor Manuel se le quedó viendo y juró que ya le había de nuevo cambiado la cara de cuando lo metió. Todos se nos quedaron viendo como si se nos hubiera zafado un tornillo y se burlaban a nuestras espaldas, pero estábamos completamente seguros de lo que había pasado. Fue algo tan horrible que yo creo no lo voy a poder olvidar hasta el día que me muera. Después de revisar todo, se regresaron a sus puestos y nosotros nos tuvimos que quedar ahí en la morgue. Empezamos a especular que todo fuera una alucinación, ya que no había vestigios de que se hubiera caído las cosas o de lo que nos había pasado, pero el doctor, antes de volver a ver el cuerpo, me dijo que me fijara en la mano, que él estaba seguro que no lo había dejado así, pero después de lo que había pasado, no estaba ya tan seguro, pero él decía que sus manos estaban abiertas a la hora que guardó el cuerpo, y ahora su mano izquierda la tenía completamente cerrada. Al abrírsela, encontramos aquel dije, y el doctor me dijo que cómo era posible, si después de asearlo, se aseguró de secarlo bien y no tenía nada en las manos. Yo sentía que me desmayaba, porque desde el principio sabía que era él, tratando de recuperar sus pertenencias que yo le había robado. Como a la hora apareció la familia del joven, pasaron a reconocer el cuerpo y a recoger sus efectos personales, y ahí tristemente descubrí que Úrsula no era su novia como yo lo había pensado, sino que era su mamá, la cual desfalleció al ver a su hijo en esa plancha fría. Al entregarle sus pertenencias, el doctor Manuel le entregó el dije que le acababa de quitar de su mano, y ésta se soltó a llorar pidiendo a Dios por el descanso de su hijo. Ya en el camino, en donde se entregan los cuerpos, nos quedamos solos en el elevador. Le pedí perdón por tratar de robarle lo que yo creo era lo más importante para él, y acepté el castigo que horas antes me había dado. Desde ese día, me convertí en un doctor de piso, y por nada del mundo pongo un pie en la morgue. Esto es todo por hoy. Espero que esta historia te haya llevado de la mano a conocer el auténtico terror. Suscríbete, dale like, activa la campanita para que no te pierdas el contenido. Te invito a que dejes tus comentarios, los cuales son muy valiosos para el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.